reflexionar sobre tu palabra. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra quede grabada en nuestras vidas, Señor, y así la podamos poner en práctica. Ilumina nuestra mente, Señor, ilumina nuestros sentidos, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, haga un cambio en nuestras vidas, Señor, en nuestra forma de pensar. Te damos gracias por todo lo que haces, Señor. En medio de las circunstancias adversas en que estamos viviendo, Señor, queremos darte gracias, porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra, Señor, y tú gobiernas en todo el universo. Por eso, Señor, te damos gracias y somos bendecidos y te agradecemos, Señor, porque no solamente nos has redimido, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, sino que nos has hecho tus hijos, Señor. Hoy tenemos ese alto privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y no solamente eso, Señor, sino que nos has hecho siervos tuyos, Señor, y te servimos, Señor. Y es un gran honor para nosotros servirte, mi Dios. Esta mañana, Señor, vamos a reflexionar sobre tu palabra. Yo te pido, Señor, abundantes bendiciones para cada uno de tus hijos, Señor, y que podamos, Señor, estar este día en comunión contigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste por nosotros, Señor, porque no éramos merecedores, Señor, que tú hayas venido a este mundo, Señor, a derramar tu sangre preciosa, a dar tu vida, Señor, para rescatarnos. No merecíamos tanto privilegio, Señor, tan alto honor para nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, te honramos, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el ungido del Padre, y nosotros te damos a ti toda honra, toda gloria y todo honor. Gracias a ti también, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros y porque también, Señor, sin tu participación nosotros nunca hubiéramos conocido a Jesucristo, nuestro Señor. Fuiste tú, Señor, quien guiaste nuestros pasos, nuestra mente, nuestros pensamientos, para venir al conocimiento de tu Hijo, de Jesucristo, nuestro Señor, y de venir al conocimiento de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque también nos has revelado tu palabra. Y te rogamos, Señor, que así sigas iluminando nuestra mente, Señor, que nos dé la luz de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra gloriosa impacte nuestras vidas. Todo te lo suplicamos en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor, y de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. 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 Así es que bienvenidos todos. Bienvenida, hermana Raquelita. Veo que ya se conectó. Y vamos a iniciar entonces. Gracias, Hoy. sí. Amén. Estás sola. ¿Tiene su micrófono conectado, hermana Raquelita? Ok, bueno. Sí, está conectado. Buenos días a todos. Ok, bienvenida. Buenos días, bienvenida. Ya conectamos el nuestro, hermano. Buenos días a todos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Muy bien. Igualmente, Manérica. Entonces, hoy nos toca abordar un tema también sumamente interesante. Cada vez que vamos avanzando en el estudio del libro de Apocalipsis, nos vamos dando cuenta lo delicado de la situación que plantea el libro de Apocalipsis. Como nos están oyendo probablemente en algunos otros lugares, si nos van a oír por la radio, queremos hacerle saber a la audiencia de que no empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis por razón del coronavirus. Nosotros veníamos estudiando el Apocalipsis desde antes que apareciera esta pandemia y pues durante el tiempo nos surgió esto y entonces estamos viendo todo lo que el Señor tiene preparado para el mundo completo, para el mundo entero, y que parte de ese programa de Dios ya lo estamos viviendo porque queremos reconocer que estamos viviendo los tiempos del principio de dolores, ¿verdad? Y lo más fuerte todavía vendrá más adelante, pero creemos por la palabra de que nosotros como iglesia ya no vamos a estar sobre este mundo. Entonces hoy nos toca ver el capítulo 8 de Apocalipsis. Y este capítulo 8 contiene el último sello de la tanda de juicios de los sellos, o sea, el séptimo sello, y vamos a ver también las primeras 4 trompetas de la segunda tanda de juicios que habla Juan en este libro. Buenos días, hermanos. Les habla Pablo Bonilla. Miren, les quisiera pedir por favor, pongan su micrófono en silencio hasta que pregunten. Por favor, desmutéenlo, porque esto se envía a la radio, ¿verdad? Entonces necesitamos el audio un poco más limpio. Solo cuando hagan sus preguntas, por favor, ponerlo
activado. Muchas gracias. Ok, muy bien. Continuando, entonces, decíamos que vamos a ver, a empezar el día de hoy también a ver la segunda tanda de juicios, que son de las 7 trompetas, donde hay juicios bien interesantes para que los veamos. Si hacemos un resumen, podríamos decir que en el capítulo 6 vimos lo que son los sellos, que estos introducen la persecución para los cristianos del periodo de la gran tribulación. Luego, cuando vimos el capítulo 7, vimos que los santos de ese tiempo van a estar protegidos frente a todo el mal, porque Dios va a sellar a todos en ese periodo previo a los juicios, para que estos juicios no afecten a los santos de Dios. Y hoy vamos a ver el capítulo 8, pero el capítulo 8 y 9 nos narran el sonido de las trompetas, o sea, el juicio que anuncian la destrucción para los malvados. Podemos ver que a lo largo del Apocalipsis, el apóstol Juan está contrastando la felicidad de los santos que están en el cielo y los que vamos a estar todavía, con el horror que van a experimentar los malvados en la tierra, cuando la ira de Dios empiece a caer sobre ellos. Estos juicios que menciona el Apocalipsis son juicios progresivos. Dentro del séptimo sello va a ocurrir un periodo indefinido de tiempo en el séptimo sello. Los efectos de la quinta trompeta, por ejemplo, van a durar 5 meses, según dice Apocalipsis 9:10. Ahí sí se menciona el tiempo de duración de ese juicio, pero en los demás no menciona ningún tiempo. No sabemos cuánto va a ser por cada uno de los juicios la duración de ese juicio. Dice, aunque el horario exacto de los juicios de las trompetas y las copas no se revela, el incremento de su devastación indica que todos ellos ocurrirán durante la última mitad de la gran tribulación. Por lo tanto, el séptimo sello abarca la ira final de Dios. Oiga bien, el séptimo sello, que no tiene una secuencia cronológica dentro del grupo de los 7 sellos, este último sello parece ser que se va a desarrollar al final de la gran tribulación. Por eso dice que abarca toda la ira final de Dios hasta la triunfante venida del Señor Jesucristo en gloria. Entonces el versículo 1 nos dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aquí dice cuando abrió el sello, cuando abrió el séptimo sello. ¿Quién abre ese sello? Pregunto, vamos a habilitarles los micrófonos para que respondan. Cuando abrió el séptimo sello, dice, ¿quién está abriendo los sellos? ¿Un ángel? No, Jesucristo. El Cordero. El Cordero. Jesucristo, correcto. Muy bien. Entonces él abre el séptimo sello y lo que ocurre es que en el cielo se da un silencio absoluto. Realmente ese silencio de la calma que precede a una devastadora tormenta puede resultar más aterrador que el sonido del trueno. O sea, ese silencio anuncia algo gravísimo que está por llegar. La apertura del séptimo sello, sin embargo, no puede venir del sexto en secuencia cronológica, porque el contenido del sello describe el último día de ira, que está mencionado en el capítulo 6, versículos 12 al 17. El mensaje de ambos sellos, o sea, el sexto y el séptimo, se refiere al mismo evento, a saber, el juicio de los malvados. Juan describe a los malvados que encuentran su destino cuando se enfrentan a la ira de Dios. Luego, en el interludio que se da del capítulo 7, se describe la acción de sellar a los 144,000, quienes después de haber triunfado sobre su tribulación, entran en la presencia de Dios. El capítulo 8 comienza con un periodo de silencio en el cielo que inspira asombro con referencia a Dios que juzga a sus enemigos. Dios oye las oraciones que ascienden
de los santos y castiga a los malvados. Los sellos sexto y séptimo tienen un propósito común y es presentar a Dios como juzgando a los incrédulos. Si notamos la secuencia de los 4 primeros sellos, nos dimos cuenta que se presentan a los caballos y a sus jinetes. Y el quinto sello habla de las almas debajo del altar que le piden a Dios que vengue su sangre derramada. Pero en el sexto sello se describe a los malvados pidiendo a las montañas y a las rocas que los oculten de la ira de Dios y del Cordero, y deseando morir, y la muerte no va a llegar a ellos. Y en este séptimo sello que vamos a ver esta mañana, es una continuación del sexto sello, pero ahora hay un periodo de silencio que puede ser o antes o después del juicio final. Y por último, el trasfondo del silencio en el cielo, en la presencia de Dios, proviene de los profetas del Antiguo Testamento. Y hablo del trasfondo. El trasfondo de ese silencio está, digamos, inspirado en lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron al respecto. Y lo vamos a encontrar específicamente en Habacuc 2:20 y en Zacarías 2:13. Se podría decir que la calma es la que está precediendo a la tormenta. Ese silencio que se expresa en términos humanos de tiempo cósmico, o sea, media hora, no es un periodo superficial, sino un tiempo de la manifestación de la ira de Dios. El silencio que se observa en el cielo es una quietud llena de temor reverencial mientras Dios se prepara a hacer justicia. Hay un comentarista de apellido Sweet que dice, este silencio no significa un cese del obrar divino, sino una suspensión temporal de la revelación. Pero hay otro comentarista de apellido Spies que sugiere que el silencio en el cielo enfatiza que ninguna oración será pasada por alto. Dios escucha la oración del santo, si lo pudiéramos llamar así, aún del más insignificante, Dios escucha la oración de cada uno. Pero es el silencio que precede la profecía del Salmo 2:5, cuando dice el salmista, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los seres en el cielo se quedan pasmados al pensar en los crecientes juicios inminentes. No cabe duda que el silencio por media hora es sobrecogedor y conmovedor. Hasta ese momento se han escuchado voces, se han oído alabanzas, se han escuchado cánticos, se ha oído música e incluso se han oído truenos en el cielo. Pero de pronto ocurre un silencio absoluto. Es probable que ese profundo e inaudito silencio se relacione estrechamente con las palabras de Habacuc que habla en el capítulo 2, versículo 20. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Quizás a ese silencio se está refiriendo. El silencio es la única respuesta adecuada a tal juicio divino. En el Salmo 76, versículos 8 y 9, el salmista escribió, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Sofonías, en el capítulo 1, versículo 7, dice, porque el día de Jehová está cercano. Y Zacarías, en el capítulo 2, versículo 13, ordena, calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. El capítulo 8, versículo 2 de Apocalipsis, sigue relatando Juan y dice, y vi, o sea, tiene una visión, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Él está viendo a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios. Y se les dieron, dice, 7 trompetas, o sea, una trompeta por cada uno de los ángeles. Las 7 trompetas las vamos a dividir o las vamos a ver en 3 capítulos. El capítulo 8 describe 4 trompetas. El capítulo 9 va a describir 2 trompetas y la 7ª trompeta no aparece sino hasta el capítulo 11, versículo 15.
Del mismo modo que el séptimo sello aparece después de un interludio, según el capítulo 7, del 1 al 17 de Apocalipsis, así la séptima trompeta está separada de las trompetas anteriores por un intermedio que toca los temas del ángel con el pequeño rollo y los dos testigos. Este es el interludio que se da en esta séptima trompeta. Bienvenida, hermana Amparito. Bienvenida, hermana Amparito. Bueno, sigamos. Dice que toca los temas del ángel con el pequeño rollo y los dos testigos que relata Apocalipsis 10, 1 hasta el 11, versículo número 13. Con respecto al uso de trompetas, si leemos en Números capítulo 10, versículo 2, dice así: hablando Dios a Moisés y dando la instrucción, le dice: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Es interesante ver cómo Dios utiliza algunos instrumentos de música en relación con el hombre. Cuando se tocan las trompetas, la ira de Dios se derrama sobre los malvados, que han dado pruebas de su odio hacia Dios, hacia su palabra y hacia su pueblo. En el Antiguo Testamento, las trompetas tenían distintos usos y veamos algunos de ellos. Primero, las trompetas se usaban para convocar a la congregación de Israel, según Números 10, versículo 2. También se usaban las trompetas para dar la alarma en tiempo de guerra, Números 10, 9 y Segunda Crónicas 13, 12 y Ezequiel 33, 3. También se usaban las trompetas para iniciar las fiestas solemnes, según Números 10, 10 y Salmo 81, 3. Se usaban trompetas para dar noticias importantes, 1 Samuel 13, 3. También se usaban trompetas para aclamar a los nuevos reyes, según 1 Reyes 1, 34 y 39. Y se usaban trompetas en la adoración, 1 Crónicas 16, 6, 16, 42, 2 Crónicas 5, 2 Crónicas 12, 13. Pero tal vez lo más impactante o lo más preocupante es este siguiente uso de trompetas, y que nos habla el profeta Sofonías en el capítulo 1, versículo 14, 16. Asocia las trompetas con el día del Señor. Esto es impresionante, es impactante y es bien delicado, porque está anunciando el final de los tiempos, el juicio de Dios sobre la tierra, cuando todo va a ser deshecho y habrán cielos nuevos y tierra nueva. Ese anuncio de trompetas es los que estamos viendo ahora. Cada una de las 7 trompetas desata un juicio específico de mayor intensidad que de los primeros 6 sellos, pero no tan destructivos como los de las 7 copas, que vamos a ver en capítulo 16, versículos 1 al 21. Las primeras 4 trompetas lo que van a hacer es destruir la ecología terrestre. Eso lo vamos a ver en este capítulo 8, de los versículos 6 al 12. Pero veamos, las primeras 4 trompetas se van a referir a la destrucción de la ecología terrestre. Las 2 siguientes trompetas producen destrucción demoníaca de la humanidad. O sea, si ustedes ven, el juicio es más severo y, como dijimos, es progresivo. Empieza con la destrucción de la ecología, pero sigue con la destrucción por parte de demonios a los seres humanos. Y la séptima trompeta presenta el derramamiento final de la ira de Dios contenida en los juicios de las 7 copas. Si vamos al versículo 3 del capítulo 8, dice: otro ángel. Juan está describiendo el movimiento de ángeles que se están dando en este último tiempo. O sea, la participación angélica es importante en este libro. Te dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar.
se paró ante el altar y tenía un incensario de oro. Y se le dio, y llama la atención que diga, mucho incienso. Pudo haber dicho y se le dio incienso, pero dice, se le dio mucho incienso. Entonces tenemos que averiguar por qué se le está dando tanto incienso a este ángel. Y el incienso era para añadirlo a las oraciones de todos los santos, no solo de los santos de la gran tribulación, sino que todos los santos de todas las dispensaciones. O sea que nuestras oraciones van a estar incluidas aquí dentro de este pasaje que estamos viendo. Dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Cuando nos habla del trono, obviamente no se está refiriendo al templo terrenal, sino que se está refiriendo al cielo, al templo del cielo, porque ese ángel está ahí enfrente de ese trono, del trono, y ahí está un altar de oro, que es un altar de incienso de las oraciones, o sea, el lugar donde se reciben todas las oraciones. Ahí podemos ver la imagen de un ángel con un incensario. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿a qué altar se refiere? No puede ser el altar de los holocaustos, definitivamente, porque no hay sacrificios de animales en el cielo, sino que debe tratarse del altar del incienso. Esa es una revelación que está dando Juan aquí con respecto a este lugar. Todas nuestras oraciones, oiga, todas nuestras oraciones muestran deficiencias, siendo el egoísmo, los formalismos y el apresuramiento los principales detractores de las deficiencias de nuestras oraciones. Todas nuestras súplicas y expresiones de acción de gracias deben de ser santificadas y perfeccionadas para que lleguen a la presencia de Dios. O sea, tienen que ser depuradas antes de que lleguen a la presencia de Dios. Otro detalle de la narración de Juan que nos llama la atención es la figura de un incensario, un utensilio dorado del cual colgaba una cadena y que se utilizaba para llevar tizones encendidos del altar de bronce al altar del incienso, con el fin de encender el incienso, que representaba las oraciones del pueblo. Entonces, ¿se imaginan ustedes la cantidad de oraciones que hay en ese altar del incienso? Son muchísimas, y por ser muchas es que al ángel se le da mucho incienso para acompañar nuestras oraciones, de manera que lleguen a la presencia de Dios en olor grato, así como es grato el olor del incienso, que de esa manera lleguen nuestras oraciones a la presencia de Él. Esto se hacía en el templo hebreo 2 veces al día, haciendo un contraste o una comparación, a la hora de los sacrificios de la mañana y de la tarde. Capítulo 8, versículo 4 dice, y de la mano del ángel, de este otro ángel que habla el versículo 3, subió, dice, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí nos podríamos detener un momento y pensar, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este momento que las oraciones nuestras y de todos los santos lleguen a la presencia de Dios? Muchas oraciones pueden ser oraciones de acción de gracias, pero muchas otras oraciones podrían ser de peticiones por algunas necesidades. Pero otras peticiones podrían ser de pedirle a Dios ayuda en los momentos difíciles que les ha tocado atravesar a los hijos de Dios, y pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios protección, pidiendo a Dios alguna respuesta, o pidiéndole a Dios gracia, o pidiéndole a Dios fuerzas
para poder resistir los momentos difíciles. Pero en este momento nos está relatando Juan que de la mano de ese ángel subió a la presencia de Dios ese humo del incienso con todas las oraciones de los santos. A medida que se acerque el tiempo de que comiencen los juicios de las trompetas, el mundo ya habrá experimentado durante años la implacable y aterradora realidad de la ira de Dios. Al irse mostrando el periodo de 7 años de tribulación, dice la Biblia que habrán guerras, habrá hambre, habrán plagas, habrán devastadores terremotos, habrán objetos encendidos desde el cielo estrellándose sobre la tierra, y habrá un dominio mundial del anticristo mediante el terror. Pero los juicios de las trompetas van a ser algo peor que esto. De manera que va a haber un poderoso terremoto que va a ser resultante de esta acción del ángel de hacer subir el humo del incienso y las oraciones a la presencia de Dios. Va a provocar un terremoto, y lo vamos a ver un poquito más adelante, según dice el versículo 5. Y ese terremoto va a ser la señal para los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas para que inicien el sonido de las trompetas. No se puede dar el inicio de los juicios de las trompetas si primero no se da la señal de ese terremoto. Esa va a ser la señal para los ángeles. El desencadenamiento en serie de los juicios de las trompetas golpeará la tierra y a sus malvados pobladores, justo en el momento en el que están arrastrándose por las cuevas y las rocas donde inútilmente tratan de esconderse de la furia de la ira de Dios durante el 6º sello. De estas personas malvadas, las personas malvadas del periodo de la gran tribulación, estarán arrastrándose hacia las cuevas, queriendo esconderse, queriendo huir del rostro del Señor y esconderse de la furia de Dios durante este 6º sello. El versículo 5 dice esto: y el ángel tomó ese incensario que tiene mucho incienso y tiene las oraciones que han llegado de todos los santos, y lo llenó del fuego del altar. Notemos esto porque es bien interesante. El ángel toma el incensario y lo llenó del fuego del altar, y luego lo arrojó a la tierra, el incensario con el fuego. Esto lo que está diciendo es que empieza el juicio de Dios descendiendo del cielo hacia la tierra a través de este incensario que es arrojado hacia la tierra. Cuando es arrojado el incensario, dice que hubo truenos, y eso lo va a oír toda la gente de ese tiempo. Y oyeron voces. Lamentablemente Juan no nos explica las voces de quienes se oyen, si son las voces de Dios, o son las voces de los seres vivientes, o son las voces de los ancianos, o son las voces de los ángeles, o son las voces de la iglesia, o son las voces de las gentes que están en la tierra. Pero se van a oír voces, dice, y van a haber relámpagos también, y al final un terremoto. Todavía no se ha hecho sonar la primer trompeta, pero todo esto se va a dar. O sea, el incensario es lanzado con fuego del altar hacia la tierra, y se oyen los truenos, las voces, relámpagos, y por último el terremoto. Pero ahora Juan describe la siguiente escena de este cuadro. El mismo ángel toma el incensario, lo llena de brasas del altar y lo arroja a la tierra, y esto es el preludio del trueno y el terremoto, el comienzo de más terrores. Un estudioso de la Biblia lo definió de la siguiente manera: las oraciones de los santos vuelven a la tierra en ira, pero en la ira de Dios, la ira de Dios. Sus oraciones habían ascendido a los cielos, y ahora la respuesta a esas oraciones baja a la tierra manifestada con la ira de Dios.
Los santos de la tribulación habían orado pidiendo justicia y juicio, según capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 9 y 10. Y ahora los pueblos de la tierra, habiendo rechazado la muerte de Jesucristo para que fueran justificados y perdonados de sus pecados, ahora tienen que soportar el juicio de sus propios pecados. Desperdiciaron la oportunidad de haber escapado a los juicios de Dios, pero ha llegado el momento del juicio de Dios. Pero no es un ángel, sino es el Dios Todopoderoso el que causa el terremoto. No fue el incensario, no fue el ángel. Es Dios quien causa el terremoto que se menciona aquí en Apocalipsis y se menciona 7 veces. Está en Apocalipsis 6:12, Apocalipsis 8:5 que estamos viendo ahorita, Apocalipsis 11:13, ahí está 2 veces. Está en Apocalipsis 11:19, está en Apocalipsis 16:18, 2 veces ahí. Y suelen calificarse con el adjetivo de gran terremoto. O sea, es algo grande, algo terrible. Por eso hace la aclaración que es un gran terremoto. Debido a un gran terremoto murieron 7,000 personas en ese momento, según dice Apocalipsis 11:13. Los terremotos están entre las señales que introducen los tiempos finales. Como Jesús dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores, según Mateo 24, versículos 7 y 8. El versículo 6 del capítulo 8 de Apocalipsis dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Si se dan cuenta, es después del terremoto que los 7 ángeles se disponen a tocar las trompetas. O sea, ese es el orden de los eventos que Dios está marcando para ese tiempo. El sonido de trompetas introduce a los juicios de Dios bajo la forma de castigos que afectan a la tierra, van a afectar el mar, van a afectar los ríos, los manantiales de aguas, los cuerpos celestes y el abismo. Los adversarios de Dios reciben lo que han merecido. Pero notemos el orden de estas 7 trompetas. Las 4 primeras trompetas causan daño a los malvados en su parte física, en su ser físico. Las últimas 3 trompetas producen angustia espiritual. El infierno se va a desencadenar. El capítulo 8 contiene las 4 primeras, el capítulo 9 las 2 siguientes y el capítulo 11 vamos a ver la última trompeta. Pero vamos a ver un paralelismo, y lo vamos a ver graficado acá, un paralelismo de las 7 plagas en el capítulo 16 con este capítulo 8 y que es algo único en el libro de Apocalipsis. Aparte de 2 diferencias menores en redacción. Por ejemplo, en el 9, versículos 1 y 2, dice, habla del abismo. Pero dice en el capítulo 16, versículo 10, el trono de la bestia. Estas son las únicas 2 diferencias de ese paralelismo. Que en uno habla del abismo, en las trompetas habla del abismo, y en las copas habla del trono de la bestia. Los temas de las secciones son las mismas. Y miren esta comparación, este contraste. Aquí tenemos las 7 trompetas y aquí están las 7 copas. Primero, los efectos de los juicios de Dios se van a dar en la tierra, según el capítulo 8, versículo 7, de acuerdo con las trompetas. De acuerdo con las copas, los juicios van a ser también sobre la tierra, según el capítulo 16, versículo 2. Segundo, los efectos de los juicios, según las 7 trompetas, van a ser en el mar, capítulo 8, versículos 8 y 9. Pero de acuerdo con las 7 copas, también va a ser en el mar, capítulo 16, versículo 3. Tercero, se va a dar, según las trompetas, sobre los ríos y manantiales de aguas, capítulo 8, versículos 10 al 11. Según las copas va a ser sobre ríos y manantiales, capítulo 16, versículos 4 y 5. Mire el paralelismo que guardan los juicios. Cuarto,
el efecto según las trompetas de los juicios se va a dar sobre el sol, la luna y las estrellas. Capítulo 8, versículo 12 de Apocalipsis. Según las copas, va a ser sobre el sol, capítulo 16, versículo 8. Quinto, el efecto de los juicios va a ser, según las trompetas, sobre el pozo del abismo, capítulo 9, versículo 1. Pero según las copas, el juicio va a ser sobre el trono de la bestia, capítulo 16, versículo 10. Sexto, según las trompetas, los juicios van a ser sobre el río Éufrates, capítulo 9, versículo 13 y 14. Según las copas va a ser sobre el río Éufrates, capítulo 16, versículo 12. Y por último, el séptimo, dice que según las trompetas habrán relámpagos y granizo, según capítulo 11, versículo 15, de acuerdo con las trompetas. Pero de acuerdo con las copas van a haber relámpagos y granizo, según capítulo 16, versículo 17 y 21. Es impresionante el paralelismo de los juicios de las trompetas y de las copas, derramándose sobre los mismos elementos. Eso quiere decir que la situación va a ser muy grave, pero demasiado grave. Además, las plagas, ya sea que las anuncie el toque de trompetas o el derramamiento de copas, se parecen a las 10 plagas que los egipcios sufrieron cuando Dios liberó a Israel, según Éxodo 7:8 y Éxodo 13:16. También la trompeta es el símbolo adecuado para expresar que el Rey de Reyes va a invadir el tiempo y el espacio de la tierra, anunciando su próxima venida, su pronta venida. Va a ser por medio de la trompeta. La final trompeta habla el apóstol San Juan, es San Pablo. ¿Qué dice Apocalipsis 8:7? Aquí ya tenemos al primer ángel dispuesto a tocar la primera trompeta. Entonces dice, el primer ángel tocó la trompeta. ¿Y qué ocurrió? Hubo granizo. Segundo, hubo fuego mezclados con sangre que fueron lanzados, y yo le subrayo aquí, le pongo marcado y en verde, ¿dónde fue que cayó el granizo y el fuego mezclado con sangre? Dice, sobre la tierra. El primer ángel, cuando toca la trompeta, cae granizo, fuego y sangre sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó con el primer ángel. Hermanos, detengámonos aquí un momento. Hoy estamos pasando momentos difíciles con respecto a los bosques. Se ha destruido la vegetación en una forma, pero impresionante. Son los bosques los que producen oxígeno, los que purifican el aire. Y si se está quemando la tercera parte de los árboles, quiere decir que el oxígeno va a estar limitado. El aire va a estar más contaminado. Pero no solamente eso. Sabemos que muchos árboles son árboles frutales. Y al quemarse la tercera parte de los árboles, quiere decir que no va a haber frutas en una tercera parte, lo que va a afectar no solamente a la raza humana, sino que aún a los animales. Y aquí se empieza a percibir lo difícil que va a ser vivir en ese periodo de la gran tribulación. Y apenas estamos iniciando con el primer ángel, con la primera trompeta. Y ya la tierra va a sufrir las consecuencias del granizo y del fuego que va a descender, que va a quemar a estos árboles. Y por último dice que en este primer ángel de la primera trompeta se quemó. No dice la tercera parte de la hierba. Se quemó toda la hierba. No va a haber hierba por un tiempo, por un buen tiempo, porque se va a quemar con la caída de este granizo y este fuego con sangre que va a caer sobre la tierra. No va a haber hierba. Quiere decir que los animales que se alimentan de la hierba van a morir.
Eso implica que tampoco va a haber alimento para los seres humanos que se alimentan de los animales que comen hierba, porque no van a tener hierba. Eso quiere decir que va a haber racionamiento de comida, va a haber hambre, va a haber muerte y van a haber situaciones muy calamitosas. Y es la primer trompeta. Lo que aquí tenemos es una descripción de las fuerzas elementales de la naturaleza lanzadas en juicio contra el mundo. El fuego es el gran instrumento usado por Dios. En Éxodo 9:18 leemos lo siguiente. He aquí que mañana a estas horas, es hablando Moisés a Faraón, dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Pero aquí podemos notar algo interesante, hermanos, que en Egipto la destrucción fue del 100% de lo que estaba en el campo de Egipto. Pero esta primera trompeta no habla del 100% del campo de un solo territorio, sino que habla del 33%, no, habla del 100% de toda la hierba en todo el mundo, no solamente en Egipto. En todo el mundo el 100% de la hierba va a morir. En Apocalipsis 16:21 vamos a encontrar este pasaje importantísimo y que es preocupante. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Va a caer granizo del peso de un talento. Va a caer sobre los hombres, sobre los animales, sobre las bestias, sobre las casas. Yo me pregunto, ¿qué va a suceder en el campo donde hay apenas unas barraquitas que tienen manaco? En lugar de lámina tienen hojas de plantas, de árboles. Y cayendo estos tremendos granizos, va a matar a esa gente. Va a haber una destrucción terrible. ¿Qué va a pasar con los vehículos cuando les caiga un granizo del cielo del peso de un talento? Los va a aplastar. Va a destruir un montón de infraestructura de todos los países. Ese granizo que está cayendo con un peso de 40 kilos, para que ustedes sepan, porque un talento pesa 40 kilos, en libras son 88 libras, o sea, casi un quintal, a la velocidad que está cayendo desde el cielo. Si una piedrecita que caiga de un quinto, sexto nivel a una persona en la cabeza lo puede matar, un piedín. Imaginemos un granizo de 88 libras. Va a ser impresionante. Estos inmensos pedazos de hielo matan a todo ser viviente sobre el que caen. Bueno, hasta ahí llega la primera trompeta. Y la cosa no termina ahí. La angustia de los seres humanos y la mortandad, el hambre y todas las situaciones que empiezan a darse en ese tiempo, la calamidad, la preocupación de los gobiernos, la angustia de la gente, no se termina ahí, está empezando. Porque viene el segundo ángel en el versículo 8. Y cuando ese ángel toca la trompeta, dice que como una gran montaña, no dice montaña, una gran montaña. Imagine una montaña quizás del tamaño del volcán de agua o más grande. Una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada ahora no en la tierra, sino en el mar. Imaginemos el impacto que va a sufrir el mar cuando caiga esa tremenda montaña ahí. Sería, pues es una imagen que tal vez se queda corta. Una montaña de este tamaño cayendo sobre el mar. ¿Y qué va a pasar?
La tercera parte del mar se convirtió en sangre. El 33% del mar se va a convertir en sangre. Quiere decir que la vida marina va a ser reducida en una tercera parte. Eso no solamente va a afectar la alimentación del ser humano, sino que la preservación de los mismos animales del mar, de los peces. En Jeremías 51:25 teníamos ya también una imagen, no igual, porque no se puede comparar, pero dice Jeremías 51:25. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Obviamente que no se está refiriendo aquí a un juicio a nivel mundial. Aquí se está refiriendo a Israel cayendo en manos del imperio de los babilónicos. Pero más o menos la figura se mantiene y es la forma en que Dios desata su ira. Esta montaña que está cayendo podría tratarse de un meteorito o un asteroide que al penetrar en la atmósfera en estado incandescente causará un impacto tal que creará un oleaje de enormes tsunamis que destruirá la tercera parte de las naves y barcos del mundo. Es claro lo que dice la Biblia. Va a destruir la tercera parte de los peces, de la vida marina, pero va a destruir también la tercera parte de las naves y barcos del mundo. Yo me puse a pensar, ¿cuántos barcos hay en el mundo? ¿Y qué clase de barcos hay? Hay barcos petroleros que acarrean petróleo. Si la tercera parte de barcos van a ser destruidos, ahí irán unos barcos petroleros. ¿Qué va a pasar con ese petróleo que se derrame en el mar? Si cuando hemos tenido catástrofes hemos visto que un solo barco ha causado grandes estragos en algunos países por el efecto del petróleo en el mar, la contaminación que eso causa. Ahora, una tercera parte de barcos, si hablamos de barcos petroleros, si hablamos de barcos que son cruceros, ¿cuánta gente va a morir por ese tsunami? Si hablamos de barcos mercantes que transportan esos furgones, ¿cómo se llaman? Donde llevan mercadería, todo eso se irá al fondo del mar. Y así podríamos mencionar toda clase de mercaderías, de productos que son transportados por el mar. ¿Y qué pérdida van a sufrir las empresas dueñas de esos barcos? Eso va a causar también no solo muerte, sino que un desempleo terrible, porque las empresas quebrarán, no podrán reponerse de esa pérdida. Yo me puse a buscar información, encontré una información que solo habla del transporte mercante, no incluye otro tipo de transporte, por ejemplo, los barcos de guerra. No sé cuántos barcos de guerra haya en todo el mundo, pero ve esta información. Según un análisis hecho por las Naciones Unidas en enero de 2018, o sea, casi finales de 2017, bueno, final de 2017, habían 94,169 naves mercantes registradas en el mundo. Registradas, 94,000. Si la tercera parte de los mares es destruida, se puede estimar que la tercera parte de las naves viajando en alta mar serán seriamente averiadas o destruidas por los efectos de la montaña o el meteoro. Entonces quiere decir que se van a perder de repente 31,390 naves. ¿Cuántas de esas llevarán petróleo o llevarán productos
contaminantes. Las aguas del mar van a ser de muerte. La gente no podrá vivir, alimentarse de los animales marinos, porque mire lo que está diciendo este versículo. Bueno, dice aquí, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y entonces, ¿qué pasó? El versículo 9 nos dice, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. La tercera parte, el 33% de la vida marina va a desaparecer. El mar se va a ver contaminado por diferentes situaciones. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí está, ¿eh? El versículo 10. Hasta aquí llega la segunda trompeta, hasta el versículo 9. Si agregamos este segundo ángel con el primer ángel, ya vemos que la situación es demasiado crítica como para sobrevivir en este mundo. Ahora viene el tercer ángel. Cuando el tercer ángel toca la trompeta, cayó del cielo, dice, una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Una gran estrella ardiendo como que si fuera una antorcha. ¿En dónde cayó? Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. O sea, agua dulce, agua con que los seres humanos y los animales satisfacen su necesidad. El 33% a nivel mundial de las aguas bebibles no van a poder ser utilizadas. Efecto de esta gran estrella que cae sobre las fuentes de las aguas dulces. Si hay hambre, si no hay alimentación, si los mares ya están contaminados, si ha caído granizo de 88 libras y había una gran destrucción, ¿quién tiene la capacidad de imaginar el escenario que se va a estar viviendo en ese tiempo? Va a ser días, y quizás por eso la gente lo que va a hacer es blasfemar contra el nombre de Dios, porque están viendo que del cielo están cayendo todos estos juicios. Bueno, aquí es un cuerpo celeste, quizá un cometa, dado que a su paso va dejando una estela gigante, se desintegrará al aproximarse a la Tierra y los escombros contribuirán a contaminar aún más la Tierra. Aquí Juan denomina a esta estrella con un extraño nombre, ajenjo. ¿Qué significa ajenjo? El ajenjo es una sustancia amarga y venenosa que se obtiene de una raíz. Si la gente va a tomar agua que está contaminada por ese cuerpo celeste, lo único que va a experimentar va a ser la muerte, porque van a morir, porque es veneno lo que van a estar tomando. O sea, la situación es más crítica todavía entonces. La Biblia nos cuenta que los israelitas le temían al ajenjo por su amargura. En Deuteronomio 29:17 dice que el ajenjo era el fruto de la idolatría, si se ve en sentido espiritual lo que representa el ajenjo. Dios amenazó a los falsos profetas por medio de Jeremías de que les haría comer ajenjo y beber agua envenenada. Jeremías 9:14 y Jeremías 23:15. El ajenjo representa pues la amargura del juicio de Dios sobre los desobedientes. Eso es lo que representa el ajenjo espiritualmente, la amargura del juicio de Dios sobre los desobedientes. Y es lo que van a experimentar las gentes en ese periodo de la gran tribulación. Versículo 11 del capítulo 8 de Apocalipsis. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Ahí está claro. No nos estamos inventando las cosas ni los términos. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Aquí está.
Y muchos hombres, mire, muchos hombres, aquí cuando dice hombres, hombres y mujeres, también niños, también ancianos, adolescentes, de todas clases de edades. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Fíjese que lástima que la Biblia y Juan aquí no nos dice cuántos son estos muchos hombres. Porque ya vimos que en el juicio de los sellos, en el cuarto jinete, murió, dice, la cuarta parte de los hombres que van a vivir en ese tiempo. Y hacíamos cuenta que de acuerdo con la población mundial, esa mortandad de ese juicio del caballo amarillo, que es el cuarto sello, van a morir como 2.000 millones de personas. Pero aquí dice muchos hombres. No sé si son 1,000, 100,000, 1,000,000, 20 millones, 100 millones, no sé cuánto es. Pero dice, muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. En este caso, el ajenjo causará la contaminación del agua dulce y eso solo significa una cosa, muerte y sequía. Si algo necesita el ser humano es el agua. Sin agua no es posible la vida, ni el cultivo, ni la producción industrial, ni muchas de las actividades cotidianas humanas. ¿Cuánto depende el hombre del agua de los ríos? Y aquí tenemos que el juicio de Dios caerá sobre este vital y precioso elemento llamado agua. Israel tuvo hace ya miles de años una experiencia similar cuando huía de Egipto y al cruzar el Mar Rojo llegaron a un lugar llamado Mara. Y sedientos como estaban se encontraron con que las aguas eran amargas. Moisés, el líder del pueblo judío, oró a Dios y éste le indicó que tomara un árbol y lo arrojara en las aguas amargas para que se convirtiesen en aguas dulces. Eso está en Éxodo 15, versículos 22 al 25. O sea, que ya han habido muestras del juicio de Dios, solo que en escalas muy pequeñas. Pero lo que aquí está diciendo Apocalipsis no se puede comparar con lo que pasó con Israel o con lo que pasó en Egipto. ¿Ok? Ahí terminó el tercer ángel con la tercera trompeta. Y no se acaba todavía el sufrimiento para la raza humana. Viene el cuarto ángel. ¿Qué trae el cuarto ángel? Bueno, el capítulo 8, versículo 12 de Apocalipsis dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Recuérdense que primero fue la tierra, después fue el mar, después fueron las aguas, los ríos. Ahora es la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos. El sol es vital también para la vida del ser humano. Es vital para las plantas, para los árboles. Las cosechas no se pueden dar si no hay los rayos del sol. La oscuridad que se va a producir va a ser que las empresas y las personas no puedan producir ante la escasez de la luz solar. Recordemos que hay muchas plantas que funcionan con energía solar. No va a haber energía solar en la tercera parte. No va a haber producción, se va a reducir la producción de muchos productos por la falta de la iluminación solar. Pero ¿qué va a pasar con la tercera parte de la luna oscurecida? La luna tiene que ver mucho con las mareas del mar. Quiere decir que al opacarse la luna, probablemente las mareas van a ser algo nunca antes visto y van a provocar destrucción también.
y la tercera parte de las estrellas. Muchas de las embarcaciones, los que navegan en alta mar, se guían por las estrellas. Y las estrellas oscurecidas ya no servirán de guía para los marineros que usan ese método. Entonces la tercera parte, ellos van a estar oscurecidos. Y no va a haber luz en la tercera parte del día. Y tampoco va a haber luz en la tercera parte de la noche. Isaías escribió en el capítulo 13, versículos 9 y 10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Isaías hace más de 2700 años estaba anunciando lo que este cuarto ángel está haciendo ver con el sonido de la cuarta trompeta. Jamás el ser humano se puso a pensar que lo que Isaías estaba mencionando aquí en el capítulo 13, versículos 9 y 10, llegaría a su cumplimiento. Tendrían que pasar 2700 años y un poquito más para que esto fuera una realidad. Pobres las gentes que van a estar viviendo en ese periodo. De veras que causa tristeza y causa terror saber que se va a vivir bajo esas condiciones. Va a ser casi imposible vivir. Pero el hombre no ha querido aprovechar la invitación de Dios de ser salvos de la ira de Él, de los juicios de Él. Y se han dedicado a vivir sus propias vidas, le han dado rienda suelta a sus instintos de inmoralidad y han hecho tantas cosas, han destruido este planeta y han afectado a la humanidad de tal manera que Dios se siente indignado y se ve obligado a llevar a cabo esto para destruir esta tierra y dar comienzo a una tierra nueva. Pero pobrecita las gentes que estén viviendo en ese periodo. La novena plaga que cayó sobre Egipto la cubrió de tinieblas. Moisés extendió la mano hacia el firmamento y las nieblas que cayeron sobre la tierra eran tan reales que se podían palpar. Cubrieron a Egipto por 3 días, pero aquí solo estamos hablando de Egipto, no estamos hablando de todo el mundo. Mientras que todos los israelitas tenían luz, según Éxodo 10, 21, 23, ellos tenían luz y los egipcios estaban en oscuridad. Cuando la luz se convierte en tinieblas, se perturba el orden cósmico y se produce una disolución de la creación. Juan escribe que un tercio de ellos se oscurecieron y un tercio del día no brilló, e igualmente un tercio de la noche. No está hablando de eclipses. Estamos frente a un enigma que solo se puede interpretar y entender como señal de juicio divino sobre el mundo que vive en pecado. Estas señales en la naturaleza, por tanto, son expresiones de la gracia y misericordia de Dios con las que muestra la venida del día del Señor. Los creyentes, guiados por su conocimiento de las Escrituras, reconocemos estas señales. En ese tiempo las van a reconocer, se van a refugiar en Dios y estarán a salvo aquellos que crean. Pero vemos que mucha gente, en lugar de buscar a Dios, van a maldecir el nombre de Dios, aumentando para sí mismos mayor desgracia para sus vidas y sus familias. Los mismos padres de familias llevarán a sus hijos a una destrucción que no se merecían los niños. Pero es la dureza de su corazón. Apocalipsis 8:13. Y miré, dice Juan, aquí tiene otra visión. Y miré, y no solo vio, sino que oyó a un águila volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz. Por lo menos el lenguaje que está usando Juan aquí, de lo que está viendo, él asimila a un águila, porque él está viendo ángeles, pero de repente cambia y dice, y miré a un águila volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz. Recordemos que nos quedamos en el cuarto ángel, y aquí hay como un interludio.
Hay un paréntesis. Y Juan ve esto. Y la voz de esa gran águila decía, ¡ay! 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 3 ayes de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. O sea, un ángel, otro ángel y otro ángel. 3 ayes. Si lo que ya ha ocurrido hasta el momento es gravísimo, es lamentable, es terrible, ¿qué es lo que viene? Que el ángel, aquí esta águila dice, ay de los que moran en la tierra por los otros 3 toques de trompetas. 3 esferas son afectadas por la presencia de las huestes demoníacas: la celestial, la terrenal y la infernal. Con razón el águila gritaba de los 3 ayes: sea que el diablo suba, sea que descienda, va a producir un caos. El primer ay se ven en el capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 1 al 12. Ustedes van a leer que ahí en el capítulo que estamos mencionando, yo mencioné águila y ahí dice ángel, pero me puse a escudriñar y encontré que las mejores versiones, las más fieles del griego, hablan de un águila, pero en la traducción se puso ángel. Yo quise poner la traducción que hablan de las mejores traducciones, de las más genuinas. Bueno, el primer ay se ve en el capítulo 9, versículos 1 al 12. El segundo ay se ve en los versículos 14 al 17 del capítulo 9. Los 4 ángeles malos van a ser desatados. No estamos hablando de los 4 ángeles de las 4 trompetas. Estamos hablando de los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos de los 4 puntos cardinales que ya los vimos. Van a ser desatados en ese momento. El tercer ay lo vamos a ver en el capítulo 12, versículo 12. La ira del diablo suelto en el mundo. O sea, la cosa viene mucho peor. En este punto se produce una interrupción de la secuencia de las señales. Ahora la naturaleza misma, que se presenta bajo la forma de un águila, advierte a los oponentes de Dios que presten atención a estas señales, que deberían ser inconfundiblemente claras en cuanto a comunicar el juicio divino. O sea que hay todavía oportunidad en ese momento para que la gente se arrepienta y no sufra los otros 6 toques de trompetas. Pero la gente no se va a arrepentir. La gente va a maldecir a Dios. Las 3 trompetas que siguen anuncian juicios que son todavía más duros que los 4 precedentes. Se levantan poderes demoníacos para atacar a los seres humanos, no solo física, sino mental y espiritualmente. Las personas quieren morir, pero no van a poder lograrlo. De ahí que un águila en el firmamento dé la señal de alarma emitiendo 3 ayes, dirigidos a los habitantes de la tierra que han hecho caso omiso voluntariamente de las 4 primeras trompetas y de los primeros 6 sellos. De nuevo tenemos que interpretar el fuerte llamado del águila en términos de la compasión y la misericordia de Dios. Dios no desea la muerte del malvado, sino desea que viva. Y eso está dicho en Ezequiel 18:32. Así pues, el incrédulo nunca podrá acusar a Dios de no haberle advertido lo suficiente. Porque habrán suficientes, como ustedes ven, suficientes advertencias, juicios y sufrimientos como para que la gente reconsidere su actitud y cambie su forma de pensar. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y eso será después de esa gran batalla de Armagedón, que lo vamos a ver en parte en este capítulo. No hay por qué discutir sobre si el águila puede hablar, porque el cuadro que Juan describe es apocalíptico y es simbólico. Nótese que la bestia que sale del mar, que se le da boca para pronunciar palabras arrogantes y blasfemas, según capítulo 13, versículo 5 de Apocalipsis. La bestia va a tener boca y va a hablar palabras arrogantes.
De igual modo, la serpiente habló a Eva en el paraíso, Génesis 3, 1 al 5. Y la burra de Balaam le habló a su amo, según Números 22, 28 al 30. El águila habla con voz fuerte para que todos puedan oír el triple ay que está anunciando. Ese triple ay es un caso único en Apocalipsis. Los ayes se explican como los dos toques de trompeta de los dos ángeles en el capítulo siguiente. Pero dos pasajes obligan al intérprete a ampliar el alcance de los ayes. El primer ay ha llegado. Mira, todavía vienen dos más después de estas cosas, dice el capítulo 9, versículo 12. Y el segundo ay ha pasado. Mira, el tercer ay viene pronto, lo anuncia, lo advierte en el capítulo 11, versículo 14. Juan no menciona el tercer ay porque la referencia en 12:12 carece de numeración, pero es el tercer ay. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido sobre vosotros. Ese es el primer ay. Sin embargo, Juan parece indicar que el toque de la séptima trompeta es la señal introductoria de la llegada del tercer ay. Eso está en Apocalipsis 11, 14 y la primera parte del versículo 15. El águila previene a los antagonistas que presten atención a las advertencias, porque encontrarán los castigos de Dios bajo la forma de los ayes venideros. Apocalipsis 4:7. Veamos esta figura interesantísima. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Juan está viendo aquí un águila volando, anunciando. Yo no quiero decir ni quiero enseñar que se trata del cuarto ser viviente que está alrededor del trono de Dios, pero tampoco descarto la posibilidad porque dice que era semejante a un águila volando y está anunciando el juicio de Dios. Muy bien. Hasta aquí se termina el capítulo número 8 de Apocalipsis. La otra semana veremos el capítulo 9. Este capítulo es bastante corto, son 13 versículos nada más. Son las 11:25 prácticamente. Vamos a habilitar los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus comentarios, sus preguntas, sus aportes o alguna aclaración que requieran. Dejo el tiempo para ustedes, para esta parte. Gracias, hermano. Vaya, Jaimito. Fíjate que yo quiero, por favor, en